la modulación alostérica por citrato, muy importante porque la lleva de la forma monomérica a polimérica. Tenemos la regulación covalente por fosforilación y desfosforilación, ¿sí? Y obviamente la inducción genética o represión, como habíamos comentado antes, claramente observada en esas dietas ricas en ácidos grasos. Existen dos isoformas de acetil-CoA carboxilasa. No importa A y B o alfa, beta, como ustedes quieran. Lo que es muy importante de entender es que en el hígado, la acetil-CoA carboxilasa que está, claramente está para poder sintetizar ácidos grasos. Mientras que la encontramos, por ejemplo, en el músculo no sintetiza ácidos grasos para guardar como triglicéridos. Sin embargo, tiene una acetil-CoA carboxilasa. Entonces, la pregunta es, ¿por qué razón? ¿Sí? ¿Por qué razón el músculo tiene una enzima que en realidad funciona para la síntesis de triacilglicéridos? El músculo tiene esta enzima para poder fabricar malonil-CoA, solamente. No le interesa lo que le pase después al malonil-CoA. Lo hace solamente para poder sintetizar malonil-CoA. Lo digo ahora para poder rescatarlo a la próxima clase. El malonil-CoA es el regulador del ingreso de los ácidos grasos a la mitocondria. Es el modulador, es el que regula el ingreso de ácidos grasos a la mitocondria. Entonces, ¿cuál podría llegar a ser la pregunta? ¿Cuándo y para qué? ¿No? O sea, ¿cuándo y para qué? ¿Y cuál sería la respuesta? Cuando se falta energía. Exactamente. Cuando te falta energía. ¿Sí? O sea, ¿qué va a suceder adentro de la mitocondria con los ácidos grasos? Se van a degradar, ¿no? La síntesis en el citoplasma, la degradación en la mitocondria. ¿Cómo llamamos a la degradación? Beta-oxidación en la mitocondria. Obviamente, para poder transferir un ácido graso desde el citoplasma a la mitocondria, veremos una serie de transportadoras. El malonil-CoA es el regulador de ese ingreso. ¿Sí? Es el que está parado en la puerta. ¿Sí? Traje, negro, el patobica, ¿no? Es como el patobica de la mitocondria. ¿Sí? Ya después nos vamos a volver sobre estas dos isoenzimas y entender por qué en el músculo funciona de esa manera. ¿Sí? Yo dejo planteado nada más. Yo les dije, la síntesis de ácidos grasos ocurre en forma teórica por unión de dos unidades de carbono, pero en realidad, en forma práctica, utilizando el malonil-CoA, que tiene 3 carbonos, como intermediario de este proceso. La enzima que sintetiza los ácidos grasos se llama ácido graso sintetasa. En realidad es un complejo, ¿sí? Es interesante, es grande, bastante grande o muy grande. Y en realidad es un polipéptido que tiene 7 actividades enzimáticas diferentes. Siete actividades enzimáticas diferentes. En realidad, el complejo ácido graso sintetasa nuestro, fíjense, esta es un ácido graso sintetasa, y acá están 1, 2, 3, 4, 5, 6, las 7 actividades en la misma proteína, ¿no? ¿Se entiende? Es una misma proteína que tiene 7 dominios, en donde cada dominio tiene una actividad enzimática particular. Fíjense que, además, el ácido graso sintetasa tiene una proteína con un brazo, ¿sí? Un brazo. Esta proteína se llama proteína portadora de acilos. ¿Por qué se llama proteína portadora de acilos? Porque porta, ¿qué cosa? Acilos. ¿Qué son los acilos? Los ácidos grasos, con un brazo. Y la característica, ¿sí? Ahora después les voy a mostrar esto, este brazo, es que en realidad el complejo del ácido graso sintetasa eucarionte, fíjense que tiene una división estructural formada por en realidad 2
ácidos grasos sintetasa. ¿Sí? ¿Entienden? 2. Pero además tiene un dominio, perdón, una división funcional. Pero la división funcional es cruzando el dominio estructural. ¿Sí? O sea que por acá se va a sintetizar un ácido graso y al mismo tiempo por acá se sintetiza otro. O sea que al mismo tiempo se sintetizan dos. Dada esta diferencia entre el dominio estructural y el dominio funcional, para que verdaderamente el complejo ácido graso sintetasa sintetice ácido graso, tienen que estar las dos unidas. Porque esta necesita de esta y esta necesita de esta. ¿Se entiende? Por eso es que son dos. Esta proteína portadora de ácidos, ¿sí?, que está acá, tiene una estructura muy similar a la coenzima A del acetílico A. Ambos tienen fosfopanteteína como parte de la molécula, ¿sí?, necesaria para formar ¿qué cosa? Coenzima A, ¿sí?, y necesaria para la proteína portadora de ácidos. Así que ya conocen un destino más del ácido pantoténico, más allá de que uno sabía que viene en el shampoo. Ya conocemos 3. El ácido pantoténico está en el shampoo, el ácido pantoténico está en la coenzima A y está en la proteína portadora de ácidos. ¿Cómo llega desde los pelos a la proteína portadora de ácidos? Eso hay que preguntárselo a Sedal, no sé a quién, a mi leve, ¿sí? A mí pregúntenme, ¿correcto? Así que es interesante. ¿Y cuál es cuál es un poco el procedimiento en forma general? ¿Qué es lo que suponen que va a ser esto? Es como un brazo. Imagínense que tienen un brazo, ¿sí?, y lo que va a hacer este brazo va a ir pasando por cada una de las 7 actividades en donde va a ocurrir algo, ¿sí?, a esto que está unido en este punto. ¿Se entiende? Y eso va a ocurrir ¿cuántas veces? Las veces que sean necesarias para ir construyendo una molécula en forma secuencial, ¿sí?, como si fuera una especie de polímero. ¿Se entiende? Por eso es que este brazo está anclado y este brazo va a ir pasando por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. Y va a volver a empezar por 1, por 2. O sea que en realidad lo que ocurre es lo siguiente. Hay un proceso que requiere de 7 enzimas que a su vez se va haciendo en forma cíclica tantas veces como el largo del ácido graso que se construye. Nosotros los eucariontes construimos con la ácido graso sintetasa ácidos grasos saturados de 16 carbonos. O sea, o no estoy bien, o ácidos grasos saturados de 16 carbonos. Palmítico. Construimos ácido palmítico. Puede ser que aparezca alguno un poquito más corto, pero en realidad el ácido graso sintetiza, entre comillas, ácido palmítico. ¿Puede construir más? No. En 16 se corta y se elimina el ácido palmítico. ¿Cuál sería la pregunta? Los otros. Los otros se van a construir a través de 2 mecanismos. Aquellos que son saturados pero más largos, habrá en otro lado un sistema que permite ir alargándolos. ¿Sí? Eso lo llamamos elongación. Y por el otro lado nosotros construimos ácidos grasos insaturados. ¿Sí o no? Algunos sí. Habrá un sistema que coloca dobles enlaces en aquellas posiciones que están permitidas. Por lo tanto, el comienzo de la síntesis de ácidos grasos, ¿sí?, siempre termina en ácido palmítico a través de la ácido graso sintetasa. Uno puede ver que el ácido graso sintetasa está regulada por algunas cosas, pero nosotros vamos a quedarnos con la acetil-4-carboxilasa como la enzima más importante. Me olvidé, ahora pensando en el ácido graso, dijimos moduladores alostéricos positivos, el citrato, pero no dijimos ningún negativo. Ustedes que ya conocen cómo funciona la naturaleza. ¿Quién es el modulador alostérico negativo en la síntesis de ácidos grasos? ¿Y cuál es el producto? No el maloní, podría llegar a ser, pero no el maloní.
Entonces, ¿cuál es el producto? ¡Wow! Hace media hora que estamos hablando de síntesis de ácidos grasos. ¿Cuál es el producto de la síntesis de ácidos grasos? Ácidos grasos, exactamente, claro. O sea, si vamos a estudiar la síntesis de ácidos grasos, el producto es ácido graso. ¿Sí? Sabiendo que el ácido palmítico es el producto, será ácido palmítico, sí. No sé por qué siempre piensan que la pregunta tiene un pelo de más. En realidad es una pregunta. No hay. Simple. Los ácidos grasos son inhibidores de la síntesis. ¿Sí? Bien. Y entonces, como yo les dije, lo que vamos a hacer es, no vamos a estudiar... Perdón, me estoy tocando yo bolitas. No vamos a estudiar cada una de las reacciones, sino que vamos a estudiar la reacción en su forma global. ¿Sí? Entonces, acá está de alguna manera un esquema que representa bastante bien cómo es el proceso global de síntesis de ácidos grasos. ¿Sí? Entonces, a mí lo que me gustaría es que me den bola sin escribir nada. Después, en este caso, escriben 4 palabras. ¿Sí? Nada más. ¿Correcto? A ver. La cosa es así. Estamos acá. ¿Sí? A ver dónde... Vamos a ponernos por acá. Estamos en este punto. ¿Sí? Acá está la enzima vacía. ¿Sí? Arrancamos con la enzima vacía. Lo primero que le ocurre a la enzima vacía es unir acetil-CoA. ¿Sí? Une una molécula de acetil-CoA. ¿Sí? La engancha. ¿Dónde la engancha? En un grupo sulfidrilo, ¿sí? Que tiene por ahí la proteína portadora de ácidos. Lo traspasa y deja esa proteína libre para que pueda tomar ¿qué cosa? Malonyl-CoA. ¿Se acuerdan? Yo les dije, no se construye con acetil-CoA, se construye con malonyl-CoA. Entonces, este malonyl-CoA se une a la proteína portadora de acilos y este acetil-CoA que estaba acá se engancha en el malonyl-CoA. 2 carbonos se engancha con uno de 3 y se pierde en esta reacción un dióxido de carbono. ¿Cuánto me quedó? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta reacción de condensación, ¿sí? Utilizó el malonyl-CoA y se perdió un dióxido de carbono. Este dióxido de carbono que está acá es exactamente el mismo carbono que se utilizó para formar el malonyl-CoA. De verdad es el mismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Acetil-CoA con dióxido de carbono. Bueno, es este mismo dióxido de carbono. O sea que en realidad la construcción del malonyl-CoA fue nada más que una estrategia química para romper una barrera termodinámica que no permitía unir 2 moléculas de acetil-CoA. ¿Se entiende? Condensación. ¿Sí? Luego de la condensación, fíjense, aparece una reacción en donde una acetona se transforma en un oxidrilo y acá hay NADPH al lado oxidado, o sea que acá hay una reducción. ¿Es lógico? Sí, síntesis, las moléculas se reducen. Las coenzimas que necesito son NADPH. Reducción. Sale agua, deshidratación. Nuevamente una reacción de reducción, fíjense, otro NADPH, para formar este intermediario de 4 carbonos. ¿Sí? Se condensa, se reduce en una primera, se deshidrata, se reduce en una segunda y reinicia el ciclo. ¿Por qué? Porque ahora nuevamente ingresa una molécula de malonyl-CoA, se condensa con este de 4, se pierde de óxido y me queda 6. ¿Sí? Se reduce, se deshidrata, se reduce y me queda uno de 6. Vuelve a reiniciar el ciclo y así sucesivamente. En cada ciclo se incorpora malonyl-CoA y este producto enganchado a la proteína portadora de ácidos va creciendo en 2 a través de 4 reacciones. La condensación, reducción, deshidratación, reducción. Así en forma cíclica, pasando por cada una de las actividades correspondientes del ácido graso sintetasa. ¿Se entiende?
¿Cuántas vueltas se necesitan dar para construir el ácido palmítico? No. 3 vueltas no. ¿Eh? ¿Por qué 7? ¿Por qué? Porque se empieza con 4, ¿no? O sea, la primera se une en 2 y son 4. Entonces son 7 vueltas, ¿correcto? 7 vueltas. Cuando se cumplen la vuelta séptima, acá me va a quedar un ácido palmítico, ¿sí? Todavía enganchado. La última actividad enzimática corta y me libera ¿qué cosa? El ácido palmítico. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. O sea, sí. ¿Por qué no se oxidan Las coenzimas, sí, acá están. NADP+, reducida, oxidada, ¿correcto? No, lo que se reduce es el compuesto. Cuando uno habla de se reduce o se oxida, estás hablando del compuesto. Las coenzimas hacen, sí. Cecilia. ¿Por qué 7 vueltas? Porque ¿cómo arrancó acá? 2 se unió con este y acá tenés 4. En la primera vuelta arrancaste con 4. O sea que acá, para llegar a 16, lo que necesitas son 7 vueltas. ¿Sí? Por eso son 7 vueltas. ¿Cuántas moléculas de malonil-CoA se necesitaron? 7. ¿Sí? Y una molécula de acetil-CoA. ¿Sí? Como el malonil-CoA en realidad venía del acetil-CoA, ¿sí? Se necesitaron 8 moléculas de acetil-CoA. Si son 7 vueltas, ¿cuántos NADPH se necesitó? 14. Eso habla de un requerimiento importante. Son 14 NADPH por cada ácido graso. Piensen que el ácido graso sintetasa está al mismo tiempo sintetizando ¿cuántos? 2. O sea que requiere 16 acetil-CoA. Requiere por cada una de las vueltas 2 por 7, 14 NADPH. Son 28 NADPH. ¿Sí? Eso habla de que en el hígado, en este momento, la vida de las pentosas tiene que estar generando una buena cantidad de NADPH. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Entonces, fíjense que, en resumen, uno lo que va encontrando es la condensación que implica la pérdida de dióxido, con eso se cierra el círculo del dióxido, y después se va a ir construyendo, metiendo malonil-CoA, pero que en realidad lo que está metiendo son unidades de 2 carbonos, así hasta construir la molécula de ácido palmítico. Ese ácido palmítico se libera y ese ácido palmítico será el sustrato para elongar o para insaturar, para construir los demás ácidos grasos. ¿Estamos de acuerdo? La última actividad enzimática que se encuentra, o sea, en realidad en la síntesis se utilizan en forma cíclica 6. La séptima se utiliza específicamente para romper el acetioéster y liberar el ácido palmítico. Fíjense que se libera como ácido palmítico. En consecuencia, si ese ácido palmítico tiene que ser utilizado, lo primero que hay que hacer es activarlo con coenzima A. ¿Sí? ¿Se gastó energía en el sistema? Porque yo hablé de NADPH, pero ¿energía se gastó? El NADPH son electrones. Yo digo energía como ATP, no NADH. Yo digo energía como ATP. Acá en ningún momento vimos ATP, ¿no? Porque vimos NADH, vimos agua, pero sí. ¿Dónde está? Cuando pasa malonil-CoA, exactamente. La síntesis de malonil-CoA requería ATP. ¿Sí? Entonces, fíjense, en una especie de balance general. Dijimos, un acetil-CoA y 7 malonil-CoA. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? 14 NADPH, porque eran 7 vueltas, 2 por vuelta. Y yo para construir cada malonil-CoA requiero un ATP. Como son 7, son 7 ATPs. O sea que 14 NADPH y 7 ATP por cada
ácido graso que se sintetiza. ¿Sí? Es una vía que consume. No, hablamos de electrones, sí. No, sí, básicamente sí. Sobre todo para nosotros, para poder diferenciar claramente, para no mezclar. Pero sí hay energía en otro proceso. ¿Sí? Muy bien, ¿se entiende el balance energético de acá? Es más simple en realidad. Pero ojo, ¿de dónde salieron estos 14 NADPH? Bueno, esos 14 NADPH salieron de la guía de las pentosas, de la enzima málica. Recuerden que por cada acetil-CoA que fue transferido, existe la posibilidad de poder, en la vuelta de la lanzadera del citrato, generar un NADPH, o sea que de ambas vías. ¿Sí? Acá tiene un esquema claro de los 4 procesos que definen, ¿sí?, lo que es la síntesis de ácidos grasos, que después se hacen cíclicos, ¿no? Que es la condensación, la reducción con consumo de NADPH, ¿sí? ¿Cuánto hace que vimos esto, no? Oxidado reducido. La deshidratación, la nueva reducción y insaturar, porque en realidad lo que hay que hacer es eso, hay que cambiar esto por hidrógenos. Por eso está ese proceso. ¿Sí? ¿Se entiende? Ácido palmítico. Y ahí nos quedamos con el ácido palmítico. Ahora, ¿no se pueden sintetizar ácidos grasos más largos? Sí, se pueden sintetizar sin problema. ¿Se sintetizan con el ácido graso sintetasa? No, de ninguna manera. ¿Sí? La elongación, el alargamiento de la cadena, es un proceso que puede ocurrir en la mitocondria o en el retículo endoplasmático. Tienen una pequeña diferencia entre uno y otro. No creo que sea tan crítico. Esa diferencia está, por ejemplo, a nivel mitocondrial. Fíjense quién se utiliza como molécula de alágrido. El acetil-CoA. Mientras que en el retículo endoplasmático vuelve a ser el malonil-CoA. En realidad, alargar una cadena de ácido palmítico o de cualquier otro ácido graso no es nada más que hacer lo mismo que antes, pero ahora cada una de estas enzimas no está formando un complejo, sino que está en forma independiente. O sea que lo primero que va a ocurrir es activarse, ojo, activarse el ácido graso y después va a haber una condensación, va a haber una reducción, ¿sí? Va a haber una deshidratación y una nueva reducción. Es exactamente la misma historia, pero no a través de un complejo multienzimático, sino por enzimas independientes. ¿Correcto? Y así se construirá 18, de 20, de 24. ¿Sí? Eso es la elongación mitocondrial o del retículo endoplasmático. ¿Y qué pasa con los ácidos grasos insaturados? ¿Podemos nosotros agregar dobles enlaces? Sí. Nosotros tenemos una restricción. ¿Cuál es la restricción? ¿Cuál? ¿18? La restricción nuestra para la síntesis de ácidos grasos insaturados, ¿no? Yo cambio la pregunta. ¿Por qué razón es necesario el consumo de, si ustedes quieren, ácidos grasos, ¿no? En realidad de lípidos, en la dieta, si yo acabo de demostrar cómo podemos sintetizar desde cero, si ustedes quieren, los ácidos, más, sintetizarlos a partir de la glucosa? ¿Quién me explica por qué necesitamos, independientemente de esto, consumir ácidos grasos en la dieta? ¿Cómo? ¿Quién me está hablando? Bien. ¿Cuáles los sintetizamos? Linoleico, linolénico, ¿no? Ahora, ectedónico sí. Es semiesencial, pero lo sintetizamos. ¿Pero por qué no sintetizamos linoleico y linolénico? ¿Qué características tienen esos ácidos grasos? Pero sí sintetizamos oleico. Por los dobles enlaces, pero ¿cuál es la restricción? Porque no se pueden sintetizar dobles enlaces después del carbono 9. Exactamente, la restricción es que lo que no tenemos son enzimas llamadas desaturasas
que posicionen un doble enlace más allá del carbono 9. Por eso podemos sintetizar oleico, ¿no? 18 delta 9. Si fuera omega, ¿cómo sería? Igual, omega 9. ¿Sí? Y si necesitamos entonces consumir linoleico y linolénico, porque 12 no podemos, 15 no podemos. Sí podemos hacer una manganeta, ahora les muestro, para sintetizar a partir de eso, ¿correcto? Bueno, lo que sí podemos es colocar dobles enlaces en posiciones hasta 9, varias, en 5, en 6, ¿sí? En 3, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hacen estas desaturasas? Nada, lo que hacen es, fíjense, un ácido graso saturado, obviamente siempre como va a estar activado en presencia de oxígeno, lo que va a hacer es agregarle el doble enlace en la posición específica de esa desaturasa. Si fuera desaturasa 5, lo pondrá en la 5, la 6 en la 6, la 9 en la 9. ¿Sí? Acá hay electrones, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo se vehiculizan esos electrones? A partir de una pequeña cadena de transporte de electrones. ¿Sí? En esta pequeña cadena de transporte de electrones aparece esta molécula que se interesa, se llama citocromo B5. ¿Sí? Por ahí van a leer el citocromo B5. ¿Sí? Fíjense que los actores son nombres diferentes, pero de última hace más o menos lo mismo, ¿no? Cadena de transporte de electrones, citocromo C, citocromo B, C1, citocromo A. Bueno, el citocromo B5 participa en la transferencia de electrones para la desaturación de ácidos grasos. ¿Y quién es el dador de electrones en este sistema? NADPH, como siempre. ¿Sí? En este caso, ¿a quién está dando? Al oxígeno. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Y, a ver, no sé si se... A ver si lo podemos llegar a ver acá. No está súper bien, pero me parece que con el... A pesar de que no se ve súper bien el esquema, después tengo otro, pero por ahí acá está un poquito mejor. El ácido araquidónico, ¿sí? Veamos cómo es que nosotros no podemos sintetizar ácido linoleico, ¿sí? Que es delta 9,12, o el linolénico, que es 9,12,15, pero podemos sintetizar el araquidónico, que es 5, 8, 11, 14. Está como medio loco, ¿no? Sabemos que es el linoleico el precursor, 9,12. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Siempre la estrategia es jugar con elongar y desaturar, de tal manera de ir cubriendo en los lugares donde se puede los dobles enlaces. Entonces, fíjense, lo primero que le va a pasar, ¿sí?, al ácido linoleico se va a desaturar. ¿Sí? Después se elonga. Entonces, en cuanto se elonga, ¿qué sucede? ¿Sí? Se corre y los dobles enlaces se corren. Y después vuelve otra vez a desaturar. ¿Sí? Entonces, a ver si en este caso lo podemos ver. Se desatura en 6. ¿Sí? Entonces tengo 6, 9, 12. Se elonga. Cuando se elonga de 6, 9, 12, ¿a dónde pasa? El 12 pasa a 14, el 9 pasa a 11 y el 6 pasa a 8. Se desatura en 5. 5, 8, 11, 14. Y así es como se construye a partir del linoleico ácido araquidónico. Semiesencial, porque si no tengo linoleico no puedo hacer nada. Bueno, con esta misma estrategia es que uno puede sintetizar toda una variedad de ácidos grasos semiesenciales, sobre todo derivados de estas famosas familias tan de moda, ¿no? Omega 6, omega 3, ¿sí? Interesante. Así que así es como ocurre el proceso de elongación. Y de esta manera es como concluimos esta cosa de síntesis de lípidos energéticos. Colesterol viene más adelante. ¿Sí? Bueno, gente, listo.